días a todos. Qué gusto es poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Me siento muy privilegiado al poder hacerlo. ¿Alguna vez han sentido que su fe pierde sentido? ¿Alguna vez han sentido que quizás ir a la iglesia, servir a Dios, levantarse temprano los domingos es en vano? O quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué a aquellos que no son creyentes, a aquellos que no confían en Dios, les va mejor que a aquellos de nosotros que confiamos en Dios? O quizás se preguntan si el buen Dios, el Dios de la Biblia, es capaz de cumplir todas sus promesas cuando en realidad estamos pasando un tiempo de muchos sufrimientos. Y cuando la empezamos a pasar mal, quizás alguno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿No era Dios bueno con su pueblo? ¿Dónde está Dios cuando nuestro país no está bien? ¿Dónde está Dios cuando todo aquello que soñábamos para nuestras familias, para nosotros, para nuestra casa, para nuestra carrera, para nuestra economía, falla? ¿Es Dios realmente bueno? ¿Se cumplen realmente todas las promesas que están en la Biblia? Estas preguntas y otras muchas dudas que pueden acontecer en nuestros corazones son cosas que los cristianos podemos llegar a pensar. Son cosas con las cuales los cristianos podemos llegar a luchar. Y de esta misma manera, un hombre llamado Asaf lucha con pensamientos similares. Imagínense un hombre que creía y había conocido el pacto que Dios había hecho con el rey David, de que ellos iban a tener una nación próspera, un rey eterno, un reinado que no se iba a acabar. Prosperidad nacional, prosperidad económica, gloria nacional, un Israel glorioso. Pero de pronto, eso no era lo que estaba pasando. De pronto todo el pueblo de Dios, en vez de estar en esa gloriosa imagen que las promesas de Dios parecían prometer, se encontraban de pronto en un exilio, siendo esclavos de un pueblo enemigo. Ese eterno y próspero reino que había sido prometido, y rey también, de pronto parecía muy lejano. Esas promesas que Dios había hecho a Israel y a David de pronto parecían no solo lejanas, sino imposibles de cumplir. ¿Cómo puede ser que Dios nos va a dar un reino eterno si nosotros estamos acá siendo esclavos y cautivos de un pueblo enemigo? ¿Dónde está Dios? ¿Es el Dios que prometió a David realmente un Dios bueno? Porque parece que está pasando todo lo contrario, podría decir Asaf. Pareciera que todas esas promesas que Dios había hecho al pueblo de Dios no solo no se estaban cumpliendo en ellos, en Israel, sino que por otro lado parecía que toda esa prosperidad, toda esa gloria, toda esa alegría, toda esa felicidad se estaba cumpliendo en sus enemigos. Y Asaf ve todo eso, ve que sus enemigos prosperan, ve que aquellos que los han esclavizado les va bien, y ve que al pueblo del Dios, del único Dios verdadero, no le va tan bien. Ese es el contexto en el cual se sitúa Asaf, un israelita que en vez de ver las promesas de Dios a David cumplidas, estaba viendo todo lo contrario. Y en ese contexto, este hombre escribe el Salmo 73.
Así que los invito a que me acompañen en sus Biblias a la porción que se encuentra en el Salmo capítulo 73, donde vamos a ver cómo este hombre, este cristiano, lucha contra estos pensamientos. Y no solo eso, sino cómo este salmo nos da una respuesta de cómo luchar cuando nuestra fe está siendo probada, cuando nuestra fe y nuestra confianza en la bondad y en las promesas de Dios está siendo probada. Leemos ahí en el Salmo 73, leo de la versión de la Nueva Biblia de las Américas, dice así la palabra de Dios: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso, el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben agua y beben las aguas de la abundancia y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta: oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Oramos. Señor, te pedimos, como oraba un santo del pasado, mandanos lo que quieras y al mismo tiempo danos la gracia para cumplir aquello que nos mandas. Te pedimos eso mientras escuchamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vamos a estudiar este texto? Lo vamos a hacer en dos partes. Número 1, cuando el buen Dios no es mi bien. Número 2, cuando el buen Dios es mi bien. Y por supuesto, el título de este mensaje es: el buen Dios es mi bien. Número 1, cuando el buen Dios no es mi bien. Versículos 2 al 22. Fíjense cómo arranca el Salmo. Este es el testimonio de Asaf. Y él dice acerca del mismo en el versículo 2: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Lo que está diciendo Asaf es que estuvo a nada de tropezar, a nada de caer, a nada de ser vencido
por un montón de pensamientos de desánimo que él va a describir a partir del versículo 3. Nos está planteando la situación. Lo que nos está diciendo es, voy a ser sincero, la verdad, yo estuve temblando. La verdad, mi fe empezó a tambalear. La verdad, me llené de dudas, me llené de incertidumbres. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estaba haciendo tambalear la fe de Asaf? Bueno, hay varias razones. Entre ellas podemos ver la primera que dice en el versículo 3. Dice el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes. Pasa lo que les describí al principio. Asaf empieza a mirar a su alrededor y se da cuenta que sus enemigos, los que lo habían llevado cautivo, eran hombres violentos, eran hombres que los oprimían, pero al mismo tiempo eran hombres a los que les iba bien. Eran hombres que en su muerte no sufrían dolores y que en su vida no sufrían dolores. Pero no solo eso, sino que eran hombres que económicamente les iba muy bien, prosperaban. No solo eso, si ellos tenían un deseo en su corazón, ellos los podían cumplir. Entonces de pronto Asaf mira esa situación, ve a estos hombres y dice, ¿cómo puede ser? Estos hombres hablan mal de Dios. No les importa Dios, no les importa la ley de Dios. Pero siendo malos, les va bien. Y esa es la situación. ¿Cómo puede ser que a estos hombres que son malos, que son ateos, que no les importa Dios, les vaya tan bien? Esa es la primera situación. Por otro lado, la segunda situación es, Asaf en el versículo 14 dice, he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. O sea que a los hombres que se portan mal, les va bien. Y dice Asaf, yo la paso mal todo el día, yo sufro todos los días, me azotan por las mañanas, soy esclavo de estos hombres. Y no solo eso, el versículo 13 nos dice y nos da un poco del sentido de lo que empieza a sentir el salmista y dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, yo intento ser bueno y me va mal. Pero miren ellos, hacen todo lo contrario, no respetan a Dios, no les importa guardar su corazón puro, no les importa obedecer la ley de Dios. Y a ellos les va bien. Y esa es la situación del Salmo, que a los que hacen mal les va muy bien en la vida y a los que intentan hacer el bien no les va tan bien en la vida. Entonces Asaf mira esa situación y dice, y a mí, la verdad, su prosperidad, su felicidad, su saciedad, me da envidia. ¿Cómo puede ser que yo que intento guardar la ley de Dios no me va tan bien como ellos? Y ahí es cuando él empieza a preguntarse, versículos 13 y 14, sobre su fe. En vano he guardado mi corazón puro. En vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Está pensando en lo que dijimos al principio? ¿Vale la pena confiar en el Dios de Israel que prometió a David un montón de cosas? Pareciera que no, porque al final de cuentas, vamos a ser realistas. La verdad, yo sufro todo el día, está bien, yo confío en Dios, sufro todo el día, pero me va mal en la vida. Y la realidad es que a ellos que no les importa a Dios, les va bastante bien. Entonces se pregunta, ¿es en vano
guardar la ley de Dios? ¿Es en vano seguir confiando en este Dios y en sus promesas? Es como que de pronto toda esta situación le hizo dudar acerca del sentido de su fe, y vamos a decirlo así, le hizo dudar acerca del sentido de la vida. Porque para Israel el sentido de la vida o el sentido de toda su existencia tenía que ver con las promesas de Dios, con las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Su fe, su esperanza nacional consistían en que veían la ley de Dios y el Antiguo Testamento, y no solo eso, sino el pacto que Dios había hecho en sí mismo con David, y de pronto todas esas promesas parecían estar lejos de cumplirse. Entonces Asaf piensa, bueno, al final tantas promesas, Dios, pero no veo nada. No estoy viendo nada. Entonces, así como a Israel, su existencia dependía de las promesas de Dios, de la misma manera para la iglesia también. Nuestra existencia, nuestro fin, la razón por la cual la iglesia va a prevalecer hasta el final de los tiempos, tiene que ver con la confianza en las promesas que Dios hace en su palabra. Lo mismo para Israel. Pero para Asaf, todas esas promesas parecen estar muy lejos. Entonces, cuando él empieza a dudar del sentido de la vida, del sentido de su fe en las promesas de Dios para Israel, entonces es en ese momento que él empieza a mirar a su alrededor, mira su situación y empieza a decir, ay, 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 a ellos sí les va bien y a ellos no les importa mucho esto. ¿Tiene sentido entonces que yo confíe en estas promesas? Y es ahí cuando él empieza a dudar de la bondad de Dios y de las promesas de Dios. ¿Es Dios realmente bueno? Y es ahí cuando esa desconfianza o esa potencial desconfianza en la bondad de Dios, en que Dios es bueno, en que Dios va a cumplir sus promesas, lo lleva no solo a mirar a su alrededor, sino que lo lleva a tener envidia de los demás. En ese sentido, la envidia es simplemente un síntoma de una realidad que está aconteciendo en el corazón de Asaf. Es un síntoma de desconfianza en las promesas de Dios. La envidia que Asaf muestra en este texto no es el mayor de sus problemas. Y la envidia en sí misma nunca es el mayor de nuestros problemas tampoco. El mayor de los problemas es la incredulidad en un Dios que es siempre bueno con nosotros. Ahí está el centro del problema. Y eso es lo mismo que está aconteciendo en este salmo. Fíjense lo profunda y lo oscura que puede llegar a ser nuestra incredulidad. Cuando simplemente miramos a las situaciones y definimos a Dios por nuestras situaciones. Cuando todo nos sale bien, Dios es bueno y maravilloso, y Dios es glorioso, y puedo venir a la iglesia y cantar con alegría, levantar mis manos y aplaudir. Pero cuando sufro un poco y las cosas no me van tan bien, bueno, Dios no es tan bueno, ¿no? ¿Dónde están las promesas de Dios? A ver, Dios, tus promesas no parecen estar cumpliéndose. Capaz te olvidaste. Así se sentía Asaf, hermanos. Y así nos podemos sentir nosotros a veces en nuestra fe. Quizás sufrimos, quizás pasamos por una situación que no teníamos planeada. Quizás todos esos planes maravillosos para el 2020 que teníamos, la pandemia los rompió por completo. Quizás esos planes que teníamos para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra esposa. Vino una situación y se destruyó todo. La pandemia se encargó de enseñarnos que de un día para el otro Dios puede destruir con todas nuestras costumbres y todos nuestros planes.
De un día para el otro tenemos que dejar nuestras reuniones dominicales y todo un salón que estaba lleno, 2, 3 meses después, de pronto no está lleno y tiene que usar menos la mitad de su capacidad. La pandemia nos mostró que quizás nuestra comunión con otros se vio reducida. Y la pregunta final de toda situación, y en específico de esta pandemia, es: ¿qué hizo esta pandemia con nuestra fe? ¿En qué la convirtió? ¿La hizo una fe más fuerte, una fe que confía más en Dios, más en la bondad de Dios? ¿O hizo de nuestra fe un tambaleo, una duda, nos hizo dudar? La pandemia trajo consigo no solo cortes en nuestra vida social, sino quizás también sufrimiento, pérdida de familiares, pérdida de amigos, de personas que apreciamos. Quizás nos golpeó duro con algún familiar que se enfermó, o quizás nos golpeó duro con una persona que se alejó de los caminos de Dios. O quizás nos golpeó duro porque teníamos planes y nada de lo que habíamos planeado salió como queríamos. Quizás nos decepcionamos de las personas. Quizás tomamos malas decisiones en medio de la pandemia. ¿Y cómo reaccionamos a eso? Nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Nuestra fe tambaleó y empezamos a preguntarnos: ¿Dios es realmente bueno? Porque parece que me dejó a mi suerte. Me dejó tomar esas malas decisiones que... ¿Dónde estabas, Dios? ¿Por qué me hiciste eso? Quizás pensamos que ahora nadie nos entiende y que Dios se olvidó de nosotros. Y al mismo tiempo empezamos a ver enfrente de nosotros, en nuestras narices, que otras personas que no confían en Dios, que no luchan por leer la Biblia, que no oran, que no les importa dedicar un domingo a la mañana para venir a adorarlo, bueno, a esas personas les empieza a ir bien. Mi vecino cambia el auto, hace su segundo piso, o empieza a armar su casa, se compró un terreno, lo ascendieron en el trabajo y vos no conseguiste el trabajo que querías, no pudiste empezar con tu casa, no pudiste cambiar el auto. Es más, la pasaste mal en la pandemia y a veces hasta no sabías qué ibas a hacer con los alimentos en la semana. Y enfrente de nosotros aparecen esas situaciones, otros prosperan económicamente, su familia parece hermosa, sus hijos crecen, van a la universidad y en mi casa no pasa naranja. Complicado. Jerry Bridges dice en su libro Pecados Respetables que la envidia puede manifestarse de dos maneras. Una es cuando vemos que las personas con las que más nos identificamos prosperan. Y número dos, cuando esas personas prosperan en las situaciones o en las cosas que nosotros más valoramos. Entonces, puede pasar incluso en la iglesia. Podemos mirar a algún hermano con el cual nos consideramos iguales, nos consideramos parecidos, y a mí no me va tan bien, y a él de pronto le empieza a ir bien. Él consigue el trabajo que yo quería, él consigue la familia que yo quería, él consigue los hijos que yo quería, él consigue el auto que yo quería, él cambia su auto, cambia su casa. Y cuando veo eso me empiezo a sentir, y Señor, ¿te olvidaste de mí? Porque él, que es igual que yo, les estás dando más. O quizás consiguió el ministerio que vos tanto anhelabas. Y vos pensás, ay, Dios es bueno con él, pero no tanto conmigo. A veces no lo decimos así, pero cuando empezamos a envidiar de alguna manera, es justamente, la raíz de eso es justamente una desconfianza en la bondad de Dios.
¿Por qué a mí de nuevo? ¿Por qué yo tengo que pasar otra vez por esto? ¿Por qué Dios me prueba tanto a mí? Y a él pareciera que no lo prueba nunca, vive feliz ese tipo. Qué envidia. Me gustaría, la verdad, ser un poco más como él. Ese es el tono del Salmo hasta ahora. Es un tono triste, es un tono depresivo, es un tono bajo, oscuro, casi al borde de la incredulidad. Asaf está en el límite, está tambaleando en el límite. Si cae para un lado, cayó en incredulidad. O puede ir para el otro lado y vencer esa tentación. Aquí es donde este salmo, que hasta ahora comenzó muy oscuro, de pronto nos da la llave para entender cómo vencer la tentación de desconfiar de un Dios bueno. Fíjense en el versículo 15, después de tanta oscuridad aparece un poco de luz. Dice Asaf, si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Es como que Asaf nos contó todo lo que le estaba pasando. Nos dice, miren, les soy sincero, esto es lo que me pasa, este es mi corazón, lo pongo acá, delante de ustedes, mírenlo. Los malos les va re bien, a mí me va mal, les tengo envidia. Así me siento ahora. Vuelve para atrás Asaf, aparece el versículo 15, entonces él dice, bueno, esperen. Si, un condicional, si yo hubiera dicho, así hablaré. ¿Así cómo? Si hablaras cómo. Versículo 13 y 14. Si hablaras y realmente tu fe no solo tambaleara, sino que cayera del lado de la desconfianza, si realmente empezara a pensar y a plantear tu vida a través de todo el cristianismo no vale la pena, toda mi confianza en las promesas del Dios de Israel no vale la pena, entonces dice Asaf, si yo hablara así, si yo hubiese terminado por ceder a ese tambaleo, entonces dice, yo hubiese en ese mismo instante traicionado a la generación de tus hijos. Hubiese traicionado a una generación de israelitas que sabían del pacto de Dios con David, que sabían de las eternas promesas de Dios, que en algún momento habían visto la bondad de Dios en Israel. Y que no solo eso, sino que sabían que Dios los había librado del éxodo mismo y los había llevado victoriosos hasta una nueva tierra. En ese mismo momento, cuando él empezaba a desconfiar de las promesas de Dios, en ese momento él estaría traicionando a esa generación de hijos de Israel que sí tenían su esperanza en Dios, que eran esclavos al igual que él, pero tenían la esperanza de que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. De la misma manera nosotros, si desconfiamos de Dios, en muchos sentidos nos traicionamos a nosotros mismos y a los hermanos que están sentados aquí. Porque hay muchos de nuestros hermanos que confían y nosotros tenemos un montón de esos testimonios que en medio de las peores desgracias Dios puede seguir siendo bueno. Pregunten, charlen con algunos de ellos y van a saber que ellos pueden seguir confiando en Dios aun cuando sus situaciones no son las ideales. Eso es lo que dice Asaf. Y no solo eso, sino que cuando él empieza a recapacitar, más adelante en los versículos dice que el punto de inflexión está cuando él entró al santuario de Dios, en el versículo 17. Cuando él entra al santuario de Dios, el lugar donde estaba la ley de Dios, el lugar donde la presencia de Dios se hacía manifiesta, el lugar donde Dios, el Dios de pactos, había establecido un pacto eterno y para siempre con David, ahí en ese mismo lugar es como que Asaf recuerda. Ese es el punto de inflexión.
Todo esto era malo, todo esto era oscuro, todo esto me tenía amargado hasta que entré al santuario de Dios. Y ahí se abrieron mis ojos de nuevo, recordé, vi la ley de Dios. Y el versículo 18 hasta el 20 dice, recordé que el fin de los malvados era destrucción. Recordé que la ley de Dios establecía que aquellos que no confiaban en Él y en sus promesas, que su fin no era tan próspero al final. Su prosperidad simplemente es un momento que pasa rápido, dice Asaf. Pero los que confían en Dios, ellos encontrarán refugio en Él. En cambio, esa prosperidad de los malvados es como un sueño, dice el versículo 20. Así que hasta ahora la situación es que Asaf se encuentra frente a un grupo de malvados que ahora lo maltrataban y ve que a ellos les va muy bien y empieza a decir, y a nosotros que intentamos guardar la ley de Dios nos va mal. Ahí es cuando él empieza a dudar de la bondad de Dios y cae en la tentación de envidiarlos. Cuando él nos cuenta su situación, nos dice, bueno, pero yo pensé eso y me di cuenta, no tengo que pensar así. Al final, el fin de estos hombres es destrucción. ¿Y qué en cuanto a él? Él se da cuenta que desconfiar de Dios es una locura. Fíjense en los versículos 21 y 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura, dice Asaf, cuando yo me amargué, bueno, ahí me di cuenta que era como una bestia. Me di cuenta que desconfiar de la bondad de Dios era ser como una bestia. Me di cuenta, hermanos, que cuando yo miro mi situación y empiezo a dudar de la bondad de Dios en mi vida, empiezo a dudar de la soberana bondad de Dios que orquesta cada paso de mi vida, en ese momento, dice Asaf, me convierto en una bestia. Y ahí cierra la primera parte. Asaf, en medio de las luchas, se da cuenta que desconfiar de Dios es una locura. Y ahora viene la parte favorita de todos, la parte del Salmo que va increciendo hacia una adoración a un Dios que es bondadoso. Esta segunda parte es como el clímax de este Salmo, donde él se da cuenta que confiar en el buen Dios es todo lo que está bien. Número 2, cuando el buen Dios es mi bien. Lo primero que notamos es que el tono del Salmo está establecido al principio, en el versículo 1. Es como que Asaf no comienza con el principio, no comienza en versículo 2. Yo lo hice así, pero él comienza con la conclusión. Él comienza en el versículo 1 con su conclusión. Dios es bueno para con Israel. Dios es bueno con su pueblo. Dios es bueno con los puros de corazón. Lo que está diciendo es, Dios es bueno con Israel y Dios es bueno con aquellos que buscamos guardar puro nuestro corazón. No es en vano guardar en puro el corazón. Eso es lo que está diciendo. Y del versículo 23 en adelante, él cambia el tono y dice, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. El punto máximo de este salmo es que Asaf se da cuenta que él no está solo. Es que Asaf se da cuenta que Dios siempre le está dando la mano y lo está guiando. Y se está dando cuenta que Dios no solo lo guía cada día de una manera improvisada, depende del día, yo te voy guiando, sino que Dios tiene un plan eterno y Dios trabaja a largo plazo y lo guía hasta la gloria final. No es solo un día que Dios nos ayuda, nos guía, nos persigue con su gracia, sino que es cada día de nuestras vidas. Dios no se olvida mañana de vos. Dios se acuerda hasta el fin de tus días en esta tierra y hasta que vos estés en la plena gloria de Dios. Dios se encarga de llevarnos de la mano como lo hace con Asaf. Nos guía con sus consejos hasta recibirnos en la gloria.
¿No les da esperanza eso? Que Dios nos toma de la mano y nos lleva hasta el final, aun cuando la estemos pasando muy mal, aun cuando la situación no sea ideal, aun cuando mi corazón esté destruido. Dios no nos deja, Dios no nos abandona, ni un minuto. Y cuando parece que nos abandonó, no se equivoquen, Él sigue estando detrás de nosotros. Y ahí es cuando el salmista exclama con gran adoración en el versículo 25 y dice: claro, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si miro a los cielos, no tengo a nadie, solo a vos. Y en esta tierra no deseo nada más por fuera de vos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando miro a Dios me doy cuenta que todos los bienes de esta tierra, en realidad eso es lo vano si yo tengo a Dios. La diferencia radica ahí, en ese verbo, tener. ¿A quién tenemos? Si yo tengo a Dios, entonces no tiene nada de importante si yo no tengo la casa que quiero, o el auto que quiero, o la familia que quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo a Dios, tengo todo. Si yo tengo a Dios, todo lo demás es vano. Pero si yo no tengo a Dios, entonces lo vano empieza a ser todo lo que hago con mi fe. Es como que se da vuelta, ¿no? Lo que Asaf creía. Asaf veía la prosperidad de ellos y decía: mi fe no vale la pena, es una cosa vana, mi fe en la confianza de Dios es vano. Y ahora de pronto se da vuelta y dice: no, pará. Dios nunca me abandonó. Dios está conmigo en medio de este exilio. Dios está conmigo en medio de estos golpes y en medio de esta esclavitud. Él no me abandonó. Y ahí es cuando él se da cuenta y dice en el clímax y en la frase, versículo 28, para mí que Dios esté cerca, para mí estar cerca de Dios, ese es mi bien. Ese es mi bien. Dios, el Dios que es bueno, termina siendo mi bien. Termina siendo mi tesoro. Termina siendo mi todo. Y cuando Dios empieza a ser mi bien, todo lo demás pierde sentido. Pero cuando nosotros miramos las cosas de esta tierra y las ponemos en lugar de Dios, entonces ahí es cuando nuestra fe empieza a temblar. Lo que nos está enseñando este salmo básicamente es que Dios es suficiente en medio de cualquier situación. Nos enseña que Dios es más valioso que cualquier cosa que podamos desear en esta tierra. La envidia está relacionada con los deseos de esta tierra, pero no con los deseos de Dios. Y está relacionada con nuestra fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que es lo más importante para nuestro corazón. Fíjense lo que dice Jonathan Edwards. Él dice: Dios es el bien supremo de la criatura razonable. Y es la única felicidad con la que nuestras almas pueden estar satisfechas. Ir al cielo, disfrutar plenamente de Dios, es infinitamente mejor que el alojamiento más agradable de esta tierra. Es mejor que padres, madres, esposos, esposas o hijos, o la compañía de cualquiera o todos los amigos terrenales. Dice Jonathan Edwards, estas son solo sombras, pero el disfrute de Dios es la sustancia. Estas cosas son solo sombras, pero el disfrute de Dios es la sustancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos son solo arroyos, pero Dios es la fuente. Estas son solo gotas, pero Dios es el océano.
Todas estas cosas que se ponen delante de nosotros, dice Jonathan Edwards, son destellos de la gloria de Dios. Son cosas buenas que Dios preparó para nosotros. Pero no son un fin en sí mismo. Dios es el fin. No pongamos nuestra fe en las gotas. Pongamos nuestra fe en la fuente. No pongamos nuestra fe en los rayos. Pongamos nuestra fe en el sol. No pongamos nuestra fe en los arroyos. Pongamos nuestra fe en el océano de gozo que es Dios. Es increíble, hermanos, cómo nosotros podemos poner los medios que Dios nos regala por gracia en el lugar de Dios e idolatrarlos. Nosotros somos capaces de poner a la iglesia, a la adoración, a la música, a la lectura de la palabra, a la lectura de la teología, etcétera, etcétera, al servicio a Dios, al levantar las ofrendas, a cualquier cosa que hacemos por Dios, podemos hacerlo nuestro fin y encontrar nuestro gozo ahí. Y cuando nos lo quitan, ahí es cuando nos damos cuenta que eso se había convertido en un ídolo. Es increíble lo terrible que pueden ser nuestros corazones. Cómo podemos poner en el lugar de Dios los medios que Dios nos regala, tan llenos de gracia. No importa al final las gotas o los destellos de gloria que recibimos en esta tierra. Lo que verdaderamente importa es si Dios está con nosotros, si Dios nos toma de la mano y si Dios es nuestro bien. Lo que este salmo nos está enseñando, hermanos, es que Dios es suficiente, que sus promesas son reales, que no importa nuestra situación, Dios sigue estando con nosotros, que hay esperanza en medio de la más grande tristeza. Y nos está enseñando y nos está diciendo, cantemos juntos y pongamos nuestros ojos en el Dios supremo, en el bien final de todo el universo. Pongamos nuestros ojos en Dios. Eso es lo que nos está enseñando el Salmo. Y como hemos dicho alguna vez, Jesús es el fin de todas las Escrituras. Jesús es el centro de las Escrituras. Todas las Escrituras apuntan a Él. Todas las Escrituras apuntan a Jesús. La pregunta es, ¿cómo cantamos este salmo mirando a Jesús? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús es un mejor Asaf. Y Jesús nos guía con este salmo a mirar a Dios. Y nos dice, hermanos, corran la carrera, sufran penalidades, luchen contra el pecado, pero pongan sus ojos en Jesús. El Salmo nos dice, pongan sus ojos en el Dios bueno, que es el fin de todas las cosas. Hebreos nos dice, pongan sus ojos en Jesús y vivan como Jesús, que puso su gozo delante de Él y por eso sufrió la cruz. Vivan como Jesús, que puso a Dios como su gozo principal, la obra de su Padre como el gozo principal y la redención de muchos como su gozo principal, y sufrió. Estos pasajes nos llaman a que renovemos nuestra fe, a que pongamos nuevamente nuestros ojos en Jesús, en Dios, que recuperemos nuestra confianza en la bondad de Dios y que juntos cantemos esto. ¿A quién tengo? Sino en los cielos. Solo a ti, Dios, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Oramos? Gracias, Señor, por dejarnos pensar en estas cosas. Gracias porque vos sos el bien supremo
que está disponible para nosotros. Renová nuestra fe. Y si no la tenemos, si vos no sos nuestro gozo, si vos no sos nuestro fin, si hoy nos dimos cuenta que ponemos nuestro gozo en las cosas terrenales, oh Señor, ayúdanos a verte y a buscarte. Abrí nuestros ojos y danos fe y arrepentimiento para que creamos en vos. Y a quienes podemos estar sufriendo con una fe débil, fortalece nuestra fe y ayúdanos a recordar que si comenzamos por Dios, si comenzamos por el fin y el bien supremo, todas las demás cosas vamos a poder atravesarlas con Dios como refugio eterno. Y vamos a poder vivir esta vida, toque lo que nos toque, con una confianza plena en un Dios que es una roca, una fortaleza y un castillo fuerte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.